¿Verdaderamente es After una historia de amor? Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Las Páginas de Alex. Tenemos fondo nuevo, o más bien diferente por el día de hoy, porque hace muchísimo calor y no quiero prender las luces en mi cuarto, entonces por acá estamos aprovechándonos de los ventiladores de techo de la oficina. El día de hoy vamos a estar platicando, debatiendo, analizando, si así lo gustas, el libro After de Anna Todd. Va a haber spoilers en este análisis, así que si lo que buscas es una reseña, tengo una aquí en el canal que te voy a dejar acá arriba en la i. Ténganme paciencia, por favor, con esa reseña. La hice la primera vez que leí el libro hace ya bastantes años, cuando era más joven, cuando no tenía tanta práctica, cuando no tenía tanto tacto y cuando apenas estaba siendo publicado en español, entonces ni siquiera lo había leído en español en aquel momento. Ténganme paciencia, o si no, hay muchísimas más en internet que buenísimas. También recuerden que tuvimos este libro como lectura del mes en nuestro club Amor a Primera Línea y que pueden ver el hangout que les dejo acá abajito, o también acá sí puedo ponerlo en la i. Entonces, si ya leíste el libro o si no te molesta pues spoilearte un poquito los contenidos, acompáñame donde vamos a discutir o les voy a explicar un poquito por qué After es tan adictivo, de qué trata, o más bien qué problemas trata y por qué es que encontró un nicho en lectoras mucho más jóvenes de las que quizá debería tener. Todo eso se los voy a explicar ahorita, así que pues vamos a comenzar. Perdonen que baje el libro, pero pues es que voy a gesticular un poquito. Me voy a hacer para acá, para que puedan, pues para poder escribirle acá arriba a la pantalla. After es un libro New Adult, publicado hace ya unos años por Anna Todd, que es una escritora estadounidense, ella vive en Ohio, que comenzó como un fanfiction de Harry Styles de la banda One Direction en la plataforma Wattpad. Tuvo mucho éxito allí, por lo tanto, una editorial lo publicó ya como un libro después de darle un cierto proceso de edición y se lanzó a las masas. En español es traído por la editorial Planeta, bajo su sello juvenil, del cual también hablaré en un momento. Y bueno, trata de Tessa Young, que es una chica que va entrando a la Universidad de Washington, y en esta universidad conoce a Hardin y ellos comienzan una relación muy turbulenta, llena de muchos secretos y otras cositas más. Y eso es básicamente la historia, es la relación de Tessa y Hardin. Ahora, el mensaje principal de After, según lo dice su autora, es que incluso los condenados merecen tener su historia contada. Ahora, esto quiere decir que vamos a ver la historia, o que tenemos que analizar la historia desde dos puntos de vista distintos. El de víctima y villano, o sea, Tessa y Hardin, o sea, inocente y condenado. Comencemos con Tessa, quien en este caso va a jugar el rol de la víctima. Tessa es la niña buena con quien van a jugar los villanos y a quien los villanos van a molestar. Es el inocente que se ve arrastrado a este mundo de problemas. Y aquí comenzamos nuestro análisis, porque a pesar de que este es el rol que Tessa tiene, ella decide voluntariamente el acercarse o el entrar a este mundo. Además que en más de una ocasión, después de ya haber sufrido algo en este lugar, Tessa decide volver. Así que Tessa sí es la víctima de esta historia, pero no es totalmente una inocente. Y del otro lado de la historia tenemos a Hardin. Hardin es el villano, es aquel cuyo rol es jugar con Tessa y hacerla sentirse mal. Hardin es el condenado tanto por su pasado, por su historia, por su entorno, por la sociedad. Mas sin embargo, al inicio de la historia no le decimos automáticamente culpable. Esto es porque los estereotipos no asignan culpa automáticamente. Existen personajes, y perdonen que esté volteando a mis notas, existen personajes horribles, molestos, groseros y con más cualidades malas y horrorosas. Y sin embargo, no por eso son llamados villanos automáticamente. Por ejemplo, Draco Malfoy nunca tuvo los mejores modales, ni fue jamás una buena persona, y sin embargo, no fue automáticamente el villano de la serie de Harry Potter. El título villano, o en este caso el asignar culpa, va de la mano de las acciones de una persona, o en este caso un personaje. Hardin es juzgado y condenado por su pasado y su entorno, pero es culpable por sus acciones y mérito propio. Además de sus roles preasignados de víctima y villano, hay factores importantes que considerar cuando lees After, no solo para entenderlo, sino solo para comprender un poco las actitudes de nuestros personajes. La primera es que las situaciones de Hardin y Tessa son lo que voy a denominar el día de ahora, y creo que es un término correcto, situaciones de espejo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ambos tienen situaciones muy similares, pero al mismo tiempo diferentes por factores específicos. Les explico mejor.
Por el lado del espejo, ambos son hijos únicos con un padre ausente. En ambos casos perdieron a este padre por motivos de alcoholismo y en ambos casos tienen secuelas de este suceso, de este drama que pasaron, de este trauma, por así decirlo. En el caso de Tessa, esa secuela es un sentimiento muy fuerte de abandono. En el caso de Hardin es la violencia que tiene él dentro, tiene una impotencia muy fuerte por no haber podido defender a su mamá. Una especie de culpa de sobreviviente, por ponerle una etiqueta en este momento, y de la cual hablaré más al respecto más adelante en este video. Ahora, por el lado de lo opuesto, a pesar de que ambos tuvieron la misma experiencia o algo así, ambos sufrieron esto de diferente manera y con diferentes consecuencias. Por ejemplo, Tessa no vio tanto así a su papá con estos problemas. Ella misma dice que se escondía en el invernadero de su casa hasta que esto pasaba y esperaba que alguien fuera por ella, usualmente Noah. Mientras que Hardin estuvo en primera fila, no solo para los abusos diarios de su padre, sino para el peor suceso en la vida de su madre, así como todos los desaires, la violencia verbal de su padre, etcétera, etcétera. También, por supuesto, hay que tomar en cuenta cómo reaccionaron las mamás de cada uno de ellos a estos sucesos. La mamá de Tessa se despertó al día siguiente, se maquilló, se peinó y decidió que su vida iba a ser perfecta. ¿Ok? Y les hablaré un poquito más de eso adelante. Mientras que Hardin también se levantó el otro día en la mañana, se maquilló, se peinó y decidió que iba a ir a trabajar y a demostrarle a Hardin que no necesitaban la ayuda de su papá ni la ayuda de nadie para continuar. De momento pensarás, bueno, pues eso está bien. Sin embargo, ambas mujeres llevan su orgullo a un nivel malsano. La mamá de Tessa lo lleva por el lado de ser controladora, manipuladora e incluso violenta en la forma en que crió, educó e incluso trata casi de vender y casar a su hija con Noah, quien es su primer novio al inicio del libro. La de Hardin, lamentablemente en su afán de tener y de procurar para su hijo, le enseñó que su orgullo era más importante que él, ¿sabes? Que la situación en la que estaban o que ser responsable al papá de Hardin de sus acciones. Hay que recordar que Trish trabajaba muchísimas horas a la semana en lugar de aceptar ese dinero del papá de Hardin. Esto llevó a que Hardin estuviera solo o con muy malas compañías por la mayoría de sus años formativos. Ambas le dieron una crianza mala de alguna manera a sus hijos, lo cual los llevó a ser los adultos que son y a tener dificultades o defectos, por así decirlo, en su carácter. Ambos, a mi parecer, tienen personalidades no completas al inicio de este libro cuando ellos se encuentran. Ahora, antes de que pase la relación romántica del libro, quisiera hablar de las expectativas que tienen nuestros protagonistas sobre sí mismos y las que la sociedad tiene en ellos. Comencemos con Tessa. Es que Tessa tiene que ser perfecta. Su madre le puso en los hombros el peso de los errores del pasado, ¿no? Y sus expectativas sobre lo que la vida de ellas tenía que haber sido. Entonces, desde su cabello, pasando por su ropa, la elección de carrera que hizo, la universidad y hasta tu actitud han sido específicamente coaccionados para hacer lo que su mamá opina es perfecto. Y lo vemos en repetidas ocasiones cuando le pide que se arregle el pelo que ya está arreglado, que se cheque el maquillaje que ya se puso o que se cambie la ropa. Esto ha creado en Tessa una presión inmensa por ser la mejor de todo. Su promedio perfecto, la necesidad de planear todo hasta el último segundo y de presentar su persona en la mejor manera posible son todas consecuencias de la crianza controladora que tuvo. Y esto le causa a Tessa una ansiedad muy grande y lo vemos cuando, por ejemplo, el cabello no se le ve bien o por cómo menciona a veces que sus ojos no se pintaron bien o que no podía hacerse la raya del delineador, etc. Si no es perfecto, Tessa lo deja. Aunado a esto, ese mismo ambiente controlador es la causa de que cuando se le presentó la más mínima libertad, en este caso vía el hecho de que iba a vivir sola en la universidad, Tessa comenzó a desafiar la crianza de su madre. Al principio lo hace de forma inconsciente, ¿no? Fue a la primera fiesta, a pesar de que sabía que su madre no le iba a gustar, se ponía un poquitito más de maquillaje, un poquito más de delineador aquí y acá, pero después de forma deliberada, haciendo incluso alusiones varias veces a este detalle, diciendo cosas como: mi mamá se moriría si estuviera aquí, me imagino la cara de mi mamá si me viera, puedo escuchar lo que mi mamá diría. La presión social, que es de lo que quiero hablarles en este caso, aparece en este libro para Tessa como una prueba que Tessa está fallando a los ojos de su madre y como una herramienta para Tessa para rebelarse de la crianza que le dieron. Y siguiendo con el tema de presión social, quiero enfocarme en el alcohol, que es una gran parte de este libro, la verdad, siempre están borrachos o en algún estado de eso. Y es que si tú quieres beber en una fiesta, adelante, pero no lo hagas por lo que dicen los otros.
Tessa es víctima de esta presión social en la primera fiesta a la que acude, pero pasa muy poco tiempo antes de que ella descubra de que Hardin no está bebiendo. Y si Hardin no está bebiendo, quiere decir que tiene que haber alguna otra persona sobria en esa fiesta. ¿Por qué entonces tendría Tessa que beber en la fiesta? Fácil. Porque la presión en Tessa en esa fiesta no era para que conviviera, como se nos dice siempre, o para que se soltara, sino que era para debilitarla. Tessa es una persona muy inteligente y se nota que es una persona sensata, por lo menos al inicio del libro. Así que es una amenaza para algunas de las personas en ese lugar. Y una mente débil es una amenaza menor. Lamentablemente, Tessa no se da cuenta de las intenciones de estas personas y continúa no solo asistiendo a las fiestas, sino que también bebiendo en las mismas, a pesar de que cada vez que ella ingiere alcohol, le sucede algo malo. Ahora, tomar está muy bien, pero tomar de forma irresponsable es lo peor que puedes hacer. Y quiero hacer notar algo muy importante. Tu seguridad va primero y tu seguridad no es responsabilidad de nadie más que de ti mismo. Entonces, no se la confíes a nadie. Si no estás en un lugar o una situación en la que te sientas totalmente cómodo o en confianza o en seguridad, mejor no tomes. Toma en tu casita, no pasa nada. En tu casita ponte como tú quieras, ¿va? Pero volvamos al análisis. Estamos hablando de las expectativas que tiene la sociedad en ellos. Y continuando un poquito con eso y con el tema de la presión social, hablemos de Hardin. Tall, dark and handsome, Hardin está considerado como el chico malo, guapísimo, buenísimo, peligroso del grupo, ¿no? Desde su outfit, que nos lleva que siempre anda vestido de negro, siempre trae cuero y botas, el cabello desarreglado y demás, hasta su actitud. Esta etiqueta en Hardin también conlleva ciertas expectativas, aunque al inicio del libro y más o menos como hasta la mitad, a mí me parece que son un poco más autoimpuestas de lo que son pues de la sociedad. Si no son una verdadera presión social, sino una presión interna que Hardin tiene. Y recuerdan que hablábamos del orgullo de la mamá de Hardin hace un poco. Bueno, él tiene un poquito de eso, un orgullo y un ego inmensos que no le permite aceptar tanto sus inseguridades ni tampoco que a veces tiene que ser un poquito abierto o vulnerable, ¿sí? Y estas inseguridades y este miedo se manifiesta en Hardin de forma violenta. Hardin siempre está listo para una pelea, ya sea verbal o física. Además, tiene la expectativa de que quiere ser este galán conquistador tipo malo. Y esto es una presión que él tiene tanto social como autoimpuesta. Y uno pensaría, bueno, también es una víctima de... Sin embargo, al saber que es Hardin quien tiene o quien da la idea de la apuesta, creo finalmente que la imagen de chico malo de Hardin se mezcla con la que es su peor cualidad, y es que tiene una afinidad por el autosabotaje. Al inicio del libro les hablaba un poquito de que Hardin tiene una especie de culpa de sobreviviente. Bueno, para aquellos que llegaron aquí sin haber leído el libro y no les molestan los spoilers, el papá de Hardin tomaba mucho, se mete en una pelea de bar y los tipos con los que peleó lo van a buscar a su casa. Pero el padre de Hardin no está en la casa, así que golpean y abusan de su esposa Trish. Todo esto mientras Hardin, que es en este momento un niño muy pequeño, está mirando sin poder ayudar a su mamá. La psique de Hardin quedó profundamente afectada por este suceso, al punto en que muchísimos años después, cuando ya es un adulto, continúa teniendo pesadillas que no le permiten dormir ni descansar. Y aquí es donde se manifiesta la secuela más fuerte que dejó este suceso en la vida de Hardin. Cada vez que hay una cosa buena en la vida de Hardin, él tiene que encontrar la manera de sabotearla. Ahora, quizá tú puedes pensar que quizá no es solamente que lo sabotee, sino que en sí Hardin tiene una mala actitud, es una mala persona, es celoso, violento, inseguro y muchas cosas más. Y no estás equivocado, su personalidad es una mezcla de todo eso que explota sin la menor provocación y que le causa muchos problemas en su vida. Sin embargo, esta necesidad de sabotaje va más allá de esto. A mi parecer, y está corroborado por personas que tienen estudios en psicología y demás, no nada más yo que estoy aquí hablando, ¿verdad? A mi parecer, Hardin siente que no puede ser feliz porque no pudo evitar lo que le pasó a su mamá. Y por ello, cada vez que está cerca de la felicidad, la sabotea. La impotencia que sintió Hardin al momento del incidente con su mamá desencadenó el sentimiento de que él no merece las cosas buenas en tu vida. Esto genera la necesidad de autosabotear cualquier cosa buena que le pase o aquello bueno que tenga. Como él no pudo ayudar a su mamá y su mamá sufrió, él considera que también debe sufrir porque no pudo hacer nada al respecto. Es como si él se castigara por el dolor que sintió o sigue sintiendo Trish. Esto lo vemos de manera tangible, por así decirlo, cuando está con Tessa y tiene ataques donde cree que ella es demasiado bueno para él. Seguidos usualmente de un ataque verbal destinado a herirla de la peor forma posible,
Esto para esconder su momento de debilidad a Tessa. Recuerden que les dije que tiene un ego del tamaño del mundo y que no puede abrirse o mostrar inseguridades o debilidades. También esto se manifiesta en la relación que tiene o que está tratando de tener con su padre. Siempre que llegan a un punto más o menos bueno, Hardin le recuerda las cosas que sucedieron antes, las cosas con su mamá, la infancia horrible que tuvo, en un afán de lastimarle tanto como él lastimó a su madre, como le lastimó a él. Ahora, quiero que hacer notar que es muy importante que Hardin casi nunca le reclama a su padre, a Ken, las cosas que le pasaron a él al inicio, o lo que sufrió o lo que careció. A veces le dice cosas como, no sé, cuando le recuerda que quemó un libro o algo así, ¿no? Pero le recuerda siempre lo exhausta que está su mamá, la cantidad de horas que trabaja, la vida que lleva en Londres tan difícil, y muy seguido hace analogías o la compara con la gran vida que lleva su padre ahora en Washington. Para Hardin, la felicidad propia de su padre o la que siente al estar con Tessa son traiciones al sufrimiento que pasó o que sigue pasando Trish. Esto mejora un poco conforme avanzan los libros y Trish le dice que ella está en una mejor situación, que ya perdonó a Ken, que encontró a alguien en su vida, que está en un mejor momento. Sin embargo, para este momento en la historia, Hardin ya tiene 21 años y esta parte autodestructiva ya forma parte de su personalidad. Así que ahora que tenemos las bases tanto de Tessa y de Hardin, sus personalidades, sus traumas, es donde comienza la relación amorosa y el asunto tóxico del libro. Quiero comenzar esto recordando y dejando claro que ninguno de los dos, ni Hardin ni Tessa, son perfectamente inocentes o totalmente culpables. Además, y retomando un poquito el concepto original de los espejos, ambos sufren de una fuerte soledad, una codependencia fuertísima y un sentimiento muy grande de abandono. Antes de conocer y estar con Hardin, Tessa tenía un novio y ya estaba todos los días, al inicio, todo el primer capítulo, recordándonos que tiene novio, hablando con Noah cada día, y se menciona lo mucho que lo extraña y ojalá estuviera aquí, e incluso se molesta, si no me equivoco, porque él se va con sus amigos y no le contesta el teléfono. Tessa siente la necesidad de estar con alguien o de pertenecerle a alguien porque si no se siente sola. Esta misma situación se refleja en libros posteriores, cada vez que necesita que Landon esté siempre a su lado, o en su necesidad de no cortar lazos con Seth o con Steph o los demás en ese grupo a pesar de que le han hecho muchísimo daño. Además, es Tessa la que se hace tarea personal el reunir a la familia de Hardin y después toma y casi usurpa el lugar como que de hija en la familia cuando no es su familia. Todo por el afán de no estar sola y de no volver a su casa con su mamá, que ya les dije, ella está tratando de escapar de esa situación. Incluso su obsesión con Molly es derivada de su necesidad patológica de ser la mejor. Tiene que ser la mejor tanto a los ojos de Hardin como a los ojos de todas las demás personas. Hardin sufre de estos mismos males, pero de una forma distinta. Sus paredes de Hardin se hicieron para que nadie jamás pudiera lastimarlo, porque si a alguien no le importa, no lo lastima. Y por eso Hardin es que no aprende las cosas básicas sobre las relaciones, las amistades, el trato en familia, etc. Para Hardin las cosas se vuelven en extremos. Para Hardin es todo o nada. Nada siendo usualmente su normalidad. Recuerden que les dije que él no se siente merecedor de las cosas. Y por supuesto siendo esta la razón por la que siempre tira abajo las cosas buenas en su vida. Además de esto, ambos tienen la misma personalidad obsesiva. Ambos se meten de lleno a sus cosas, Tessa con la escuela, con su internado y por supuesto con Hardin, y él con la apuesta que simplemente no pudo dejar incompleta, con su vida hacia su padre, hacia cualquiera que lo moleste y por supuesto con Tessa. Así que esta historia nos va a llevar a un enfrentamiento de personalidades, de egos, de traumas y sufrimientos, pero siempre manteniendo un mensaje muy claro, y es que las decisiones de Tessa están mal. Eso creo que es lo más importante del libro, porque se ha hablado mucho sobre que es una relación abusiva, es tóxica y demás, pero creo que no se ha dejado bastante suficientemente claro que durante toda la lectura de este libro y sus siguientes 3 partes y cuarta, la precuela, todo el tiempo Tessa sabe que lo que está haciendo está mal, que su actitud que está tomando no es la correcta y que tiene que cambiar cosas. Así que no puedes leer After tratando de buscar la razón de tu vida, sino más bien entender que esta situación es una errónea y que tiene que tratarse de otra manera. Tessa sabe que sus acciones y sus actitudes están mal, que sus decisiones no son las correctas y sin embargo decide no irse de esta situación y toma mucho tiempo en tratar de cambiar cómo se aproxima a Hardin, cómo se aproxima a la situación y cómo va a obtener el resultado que ella quiera,
en vez de buscar otra situación a la cual adherirse. Hardin, por su lado, tiene su propia lucha. Él está tratando de alejarse de Tessa, porque reconoce que Tessa es algo bueno y que él es algo malo para ella. Entonces trata de alejarse porque va a ser lo mejor para ella. Sin embargo, no puede. Entonces regresan y ambos, al no querer irse, vuelven a este tira y afloja que se vuelve su relación. Y así seguimos. Además hay que recordar que el primer libro y el segundo también, si no me equivoco, pasan en un lapso de tiempo muy corto. Tampoco es como que estuvieron peleando 10 años a gritos, ¿sí? Este es un amor de universidad que se salió de control. Son dos personas inmaduras, lamentablemente, en un nuevo ambiente que no consiguen encontrar su ritmo. Ahora la pregunta original, ¿se amaban? ¿Es esta una historia de amor? Me atrevo a decir que sí lo es, y sin embargo les tomó muchísimo, les tomó gritos, lágrimas y mucho más para poder entender el tipo de amor que necesitaban uno del otro. After es después de todo una historia de amor, pero no es un ejemplo de lo que el amor tiene que ser. Ahora, pasemos al asunto de la relación abusiva y permítanme ser breves sobre lo que es el tema del abuso físico, porque Hardin nunca le levanta un brazo o una mano a Tessa ni le pone una mano encima. Y sin embargo, en sus arranques de ira, varias veces le lastima por error. La empuja o le da el jalón porque Tessa lo quiere detener. Y ese es un problema, porque al estar cegado por la violencia y por la ira, no le permite ver quién está a su lado y pudo resultar en un accidente muy grave. De nuevo tomo un ejemplo de otro libro, en Crepúsculo, cuando Edward quiere retirar a Bella de la situación con Jasper, la empuja sobre una mesa de cristal. Me explico, las cosas que a veces no iban por el lado violento pueden escalar algo más difícil, y eso le pudo haber sucedido con mucha facilidad a Hardin. Y sin embargo, la violencia por supuesto no es solo física. Hardin es verbalmente abusivo con Tessa, muchísimo, y ella lo sabe y lo justifica varias veces porque comprende que él no sabe expresarse de otra manera. En varias ocasiones ella le recuerda de manera verbal que no puede atacarle solamente porque algo le duele, y poco a poco Hardin va cambiando su manera de actuar y su manera de dirigirse a él. También le regala clases de kickboxing, por ejemplo, para que libere su ira, cosa que poco a poco va aprendiendo. Pero la cosa es que no puedes esperar por siempre a que alguien cambie su vida o a que alguien la arregle. Mi lección o la lección de este libro aquí yo creo que es esta. No es tu trabajo arreglar a otros, porque tú no eres el perdón, la única oportunidad, la última oportunidad o la salvadora o salvador de alguien. No es tu trabajo el arreglarlo ni esperar a que esa persona encuentre sus caminos. Si alguien te lastima, te hiere, te insulta o lo que sea en una situación, vete. Déjalos que encuentren su paz, su salvación, su perdón o lo que necesiten por sí solos. Porque no es tu responsabilidad el soportar abusos por amor. Y si de verdad es amor, esa persona se va a dar cuenta de sus errores y volverá a ti de una u otra manera. Creo que ese es el gran punto clave de After y una de las razones por las cuales este libro ha tenido tanta fama, e incluso aún cuando era solamente un fanfiction. Y es que Tessa se siente necesitada. A Hardin la necesita para dormir, para controlarse, y algunas veces le dice incluso que para vivir. Entonces a ella le gusta esa sensación, ¿no? Y esa sensación de estar ayudando, esa sensación de ser necesarios, es algo con lo que todos nos podemos identificar. El punto clave para la vida diaria, por supuesto, es no llevarlo al extremo. Ser ayuda y no muleta, y siempre poniendo nuestra seguridad y nuestra felicidad primero. Ahora, ya para concluir o comenzar a acercarnos a la conclusión, quiero hablar de la mercadotecnia detrás de After. Cuando tú abres Wattpad, todos los fanfictions tienen requerido que añadas una etiqueta con las posibles advertencias y con la edad. Entonces, After tenía un letrerote enorme con la clasificación del libro. Que es para adultos, pues incluye contenido sexual, alcohol, drogas, violencia, muertes, peleas, lenguaje fuerte y muchas cosas más. Cuando fue publicado al inglés, entra a la categoría de New Adult. El New Adult, por definición, es un libro donde hay personajes que recién entran a la universidad, usualmente de 18 a 25 años, y es un libro en el que es conocido que va a incluir sexo, alcohol, drogas y los demás clichés. Se le acabó la memoria a la cámara y yo no me di cuenta hasta que empecé a editar, pero continúo. Este tipo de libros continúa todos los clichés que la experiencia universitaria americana nos muestra en películas y en programas. En los países de habla inglesa, After se mantuvo como un libro mercadeado para los adolescentes de 16 en adelante y por supuesto para los jóvenes adultos como pues yo.
Sin embargo, hay que recordar los orígenes de esta historia. After comienza como un fanfiction basado en Harry Styles, que es uno de los integrantes de la agrupación británica One Direction, una agrupación musical cuya afición estaba notoriamente conformada por jovencitas que iban desde los 8 hasta los 18 y hasta los 40 años en adelante, siendo el primer grupo, el grupo más joven, quienes estaban más sumergidos en todo lo que era la idea del fandom. Hoy en día, a casi 10 años, si no es que ya se cumplieron 10 años de que se creó la banda, sus fans originales siguen siendo muy jóvenes, están cumpliendo apenas 18 años. Ahora, estas fans estaban muy metidas en la plataforma de Wattpad, leyendo, consumiendo e incluso creando contenido y fanfiction de los integrantes. En su momento recuerdo haber visto en la plataforma historias donde eran vampiros, donde eran monstruos, el por supuesto viejo y confiable Self-Insert, donde usualmente se enamoran de ti, incluso en algunos donde creaban parejas donde ellos, entre ellos, estaban involucrados románticamente. La cosa es que la plataforma de Wattpad es gratuita y además es muy discreta. La puedes descargar en tu celular o en cualquier otro dispositivo, así que no tienes que informarle a nadie lo que estás leyendo. Esto hizo que los jóvenes tuvieran muy fácil el acceso a este libro sin ninguna guía sobre los temas. Básicamente, las fans de la banda se volvieron fans del fanfic y posteriormente fans del libro. La cosa es, recuerdan que les dije que las fans eran muy jóvenes cuando One Direction comenzó o cuando estaban juntos. Esto hizo que al salir publicado el libro o desde que salió el fanfiction, jóvenes de 13 a 16 años se abalanzaran sobre el mismo. En inglés, o al menos la versión electrónica, que es la que yo compré, tenía una advertencia de contenido sexual y que es para mayores de edad. En español, la historia es distinta. La edición que tenemos aquí está diseñada específicamente para ser atractiva para los jóvenes. Colores pastel, la pareja muy joven en la portada, el letrero enorme de Wattpad y por supuesto la etiqueta de Imaginator 1D, que era el usuario de Anna Todd en Wattpad y hace referencia a la banda One Direction. A todo esto hay que sumarle que el libro se ha publicitado y vendido como un libro juvenil, como un young adult aquí en México y me parece también en España. Además, uno de amor. Incluso se utilizaron citas de Jane Austen y de Brontë que son mencionadas en el libro y se le atribuyeron a Anna Todd cuando estaba haciéndose de publicidad. Ahora, no pretendo saber ni verdaderamente opinar sobre qué creía o qué pensaba la editorial cuando creó esto, pero supongo que vender estaba en la lista de prioridades, porque este libro ha terminado por entrar a muchísimos hogares. El problema es que ha entrado a muchísimos hogares de jóvenes que no han tenido la guía para tomarlo como lo que es. Es la representación de una relación abusiva, enfermiza y difícil que sí, a momentos puede ser admirable, pero jamás debe ser imitada. Y después de todo esto, nos queda la duda. ¿Deberías leer After? Yo ya los leí todos los libros, los 4 de la historia original y la precuela, y me parecen los perfectos libros para pasarte un buen rato o para gritarle a los protagonistas. Pero yo tenía casi 20 años, si no es que ya los 20 cumplidos, cuando comencé a leer por primera vez After, y ya había visto o tenido mi parte en conocer de relaciones abusivas e incluso de relaciones violentas, y tenía muy claro que eso no era algo que yo quería de la más remota manera para mí. Pero ¿será capaz una joven de 16 años que quizá no haya tenido una primera experiencia en el romance o que quizá nunca haya podido hablar de estas situaciones con sus padres o con una persona, llegar a esa conclusión? ¿Serán capaces de hacer esa división entre literatura y realidad, entre ficción y ejemplo? Quiero pensar que sí, pero dependerá mucho de qué tanta información tiene sobre el tema esta persona. Personalmente, yo no le daría este libro a mi hija, a mi prima, a mi sobrina, sin antes hablar con ella o con él, de verdad, también hay chicos leyéndolo, o al menos guiarla un poco durante su lectura. Los libros que yo les he enseñado en fotos y demás no son míos, son de mi prima tiene 18 años. Ella leyó los libros cuando tenía 16, si no me equivoco, y durante toda su lectura, tanto su mamá como yo estuvimos atentas a cualquier duda que le pudiera presentar, siempre dejándole muy claro que las cosas no son así. Y ella desde el inicio me hizo saber, tanto a mí como a su mamá, que Tessa estaba mal, que la situación, si bien adictiva de leerse, para nada es algo que nos interesara, y mucho menos a ella llevar a cabo. Creo que el gran problema aquí es que si bien es un libro con muchos temas adultos, cuando tú vas a Gandhi o a cualquier librería, en lugar de encontrarlo con los libros adultos, como no sé, 50 sombras de Grey, lamentablemente lo vas a encontrar en la repisa de los juveniles con otros libros que sí son de romance y para el público adecuado.
Ese ya no es un problema del libro, sino de las personas que lo están manejando y de la mercadotecnia que se le está dando. Ahora, finalmente, yo creo que Anna Todd tiene mucha razón al decir que los condenados merecen tener sus historias contadas. Pero yo no creo que esto sea para que nosotros les perdonemos o les excusemos, sino más bien para que aprendamos que tenemos la misma importancia que ellos. No porque una persona tenga un pasado triste, un pasado turbulento, un trauma de la infancia, quiere decir que tiene prioridad por sobre ti y por sobre tu seguridad y tu felicidad. Nosotros importamos lo mismo que una persona que tiene una enfermedad, que tiene un problema, que sufrió algo, y debemos ponernos primero. Esta fuerza que se necesita o este entendimiento que se requiere para entender que tenemos que darnos prioridad fue algo que Tessa aprendió por las malas y a lo largo de muchas páginas. Pero tú y yo podemos aprenderlo simplemente leyendo este libro. Así que ya sea que After sea tu llamada de atención para salir de esa relación turbulenta, o quizá el libro que te ayudó a darte cuenta de que eso no es lo que quieres para tu vida, o como a mí, un libro que te hizo pasar un buen rato gritando de coraje, leyendo el personaje o diciéndole tarugadas o quejándote del internet. Yo digo que no hay problema. Finalmente, los libros son para leerse, para disfrutarse, para analizarse. Pero los libros no son para imitarse, sobre todo no los de ficción. Y bueno, hasta aquí mi análisis y mi reflexión sobre el libro After. La segunda es la vencida, perdón por el cambio de luz y todo, porque pues sí, la cámara dejó de grabar y no sé por qué, es que es nueva y todavía no la entiendo. Perdón. Así que bueno, yo los leo aquí abajo en los comentarios, donde los invito a dejar todos sus comentarios, abramos una conversación sobre esto, abramos los comentarios y las ideas de la manera más educada, solamente es lo único que les pido. La transcripción de todo lo que dije ahorita va a estar disponible en mi blog, por si acaso quieres poderla leer o citar o lo que sea, ahí está a tu disposición. Yo te lo aquí abajo en los comentarios, tú me ves en el siguiente video y no te olvides que la vida se toma al igual que los libros, ¿sí? Incluso los tóxicos como After, una página a la vez. Bye.